Muy bien. Y un recordatorio para los discursantes y para mí misma de tratar de hablar lentamente para tener en cuenta que tenemos interpretación simultánea y así nos aseguraremos de que se puedan mantener al corriente con nosotros los intérpretes y la persona que está escribiendo los subtítulos. Esta noche tenemos a unos discursantes geniales y valientes y también tenemos algunas herramientas para tratar con la violencia interpersonal, así que les invito a que se pongan cómodos y que quizá tomen pluma y papel porque ahora vamos a compartir mucho conocimiento, análisis, consejos y recursos que usted podrá usar. Les agradecemos mucho su tiempo y estamos alegres que se hayan unido. Pedimos que también se mantengan en silencio durante el evento. Si tiene alguna pregunta, por favor, escríbala en el chat y alguien le responderá. Ahora, para empezar, tenemos algunas diapositivas con información para centrarnos para la información de esta noche. El día de esta noche, el evento se llama cómo crear colectivas para la sanación y soluciones comunitarias para tratar con el daño interpersonal. Y tenemos Mental Health Magazine, Do No Harm Coalition y también otras organizaciones integrantes de la coalición de No New San Francisco Jail. Estos son los detalles de los detalles del programa y luego vamos a más adelante adentrarnos en algunas de las definiciones compartidas y luego tendremos presentaciones y diálogo por parte de los panelistas. Luego tomaremos un receso breve como a las 6:30 y que será seguido por una sesión de preguntas y respuestas. Así que si tiene preguntas, escríbalas y las tendremos listas. Y luego tendremos una sesión breve de entrenamiento con Yamani de Critical Resistance. Y al final le diremos cómo usted se puede involucrar también con este programa. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Bueno, ¿qué es No New SF Jail Coalition? Nosotros organizamos este evento esta noche como parte de una serie mensual que se llama Abolición en Acción. Esa coalición ha estado trabajando en San Francisco contra el encarcelamiento, la vigilancia policial y contra la criminalización en San Francisco desde el 2013. Nosotros derrotamos los planes de que se construyera una nueva cárcel en San Francisco y estamos involucrados en la clausura de la notoria y decrépita cárcel del condado ubicada en 850 Bryant Street. En San Francisco Jail empezó fundados en la creencia que la prisión, la vigilancia policial y el castigo no nos dan más seguridad. San Francisco necesita una infraestructura comunitaria que afirma la vida y que se centra en la atención colectiva para desarrollar comunidades sustentables y equitativas. Si quiere comunicarse con No New San Francisco Jail, comuníquese con nnsfj.org. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Ahora, para entrar a las definiciones, antes de tratar con el programa, queremos tener una comprensión común de términos comunes. Primero que nada, el conflicto es un desacuerdo de deseos, necesidades o valores opuestos. Y muchas veces el conflicto puede ser hasta útil, pero el daño es cuando algo lastima a otra persona o a un grupo de personas, ya sea una colectiva o organizaciones. A eso se le llama, esa es la diferencia entre cuando el daño es cometido por el Estado, se llama violencia por parte del Estado. A ver. Ahora, regresándonos al daño interpersonal con frecuencia, y el daño creado por el Estado, eso está enlazado. Y
Este es el daño que causan instituciones a comunidades de gente de color u otras comunidades oprimidas. Y veo aquí que debo ir más lento, así que voy a ir más lento. El día de hoy nos enfocaremos en la violencia interpersonal. Así que el daño, la violencia y el conflicto no ocurren en un vacío. No ocurren como eventos aislados, sino como eventos interconectados con el resto del mundo. Y la abolición se trata de tener una visión que trate de cambiar las condiciones sociales y económicas del mundo que llevan a la violencia. Lo que son el encarcelamiento, la vigilancia policial de castigo, am, a consecuencia de cualquier tipo de daño, de hecho, empeoran la opresión y no deberían usarse. En general, sí estamos desmantelando algo, pero también creando algo. Estamos yendo por crear comunidades fuertes y estables que puedan tratar con el daño sin tener que recurrir al castigo y al encarcelamiento. Gracias. Ahora, ¿cómo responder al daño? Debemos de recordar que un incidente de daño no es algo aislado. Las personas y la comunidad involucrados, todos tienen un papel en lo que pasó, aparte de la In mind, persona que en realidad cometió el daño. and healing Teniendo eso justice. en mente, podemos utilizar justicia transformadora y sanadora para traer la justicia. The main goal of El objetivo principal de la justicia transformadora es reparar el daño causado en lo posible. Cuando utilizamos principios de justicia, buscamos una transformación de las personas, pero también de las comunidades y de las sociedades. La justicia de sanación es similar porque también busca tratar con trauma y daño generacional e integrar prácticas que hablen acerca de las consecuencias de la opresión para todos nosotros. Una parte central de estos marcos es rendir cuentas o tomar responsabilidad. Y esto tiene que ver con que las personas que cometieron Responsibility. daño tomen responsabilidad. Y parte de tomar responsabilidad es asegurarnos que las personas no vuelvan a cometer daño. Así que eso también requiere cambiar las condiciones de lo que ocurrió para que el daño no vuelva a ocurrir. It's also important for us to También es importante que nos esforcemos por responsabilizarnos por todo el nivel de daño. Eso tiene que ver con, por ejemplo, dejar de no seguir lo que prometimos o no descargarnos con alguien que estamos teniendo un mal día. Y hay que aceptar que todos somos capaces de cometer daño, pero también todos podemos practicar el tomar responsabilidad y también intervenir cuando ocurren esas situaciones. next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. Thank you. Gracias. So, community accountability. Ahora, ¿cuál es la responsabilizarse a Acknowledges nivel comunitario? Cuando hay daño, las comunidades tienen que reconocer que las interpersonal comunidades y violence. los grupos colectivos también se ven impactados por la violencia. No nada más la persona, sino también la comunidad. Y tomar responsabilidad tiene que ver con que todos somos responsables de la violencia interpersonal. En otras palabras, la ciudad en general es responsable de encargarse de las necesidades de personas y de grupos. Y hay que responsabilizarnos por los efectos que tienen nuestras acciones y debemos de poder cuidarnos mejor los unos a los otros para prevenir la violencia interpersonal. Y como dije antes, todos somos capaces de crear daño. No es como que nada más aquellas personas que son malas causan daño, sino que todos somos capaces de hacer eso. Can we go to the next slide, please? ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Right. Community Muy self-determination. bien, la autodeterminación comunitaria. Bueno, la violencia interpersonal nos desgasta mucho y termina las comunidades. Y yo diría que también inhibe la capacidad de prosperar. Y entonces, al poder tratar con el daño, podemos entonces cambiar nuestras energías a la autodeterminación y al bienestar de todos. Building towards self-determination is a big
Ahora, el desarrollo de la autodeterminación es un proyecto grande porque tenemos que transformar radicalmente las estructuras de poder para que las comunidades podamos tomar decisiones en nuestro propio interés. Y para eso es importante que las decisiones no sean controladas por el complejo industrial carcelario. El complejo industrial de prisiones se opone a nuestra autodeterminación. Por ejemplo, la vigilancia policial, por ejemplo, vigilar, cuestionar, intimidar y arrestar a la gente con amenazas de violencia, uso de fuerza y homicidios, intimida a la gente y la policía utiliza el temor y el monitoreo para intimidar a la gente. Pero ¿qué tal si nos reuniéramos con la comunidad y creáramos nosotros un sistema de apoyo para nosotros? Porque nosotros nos podemos cuidar entre nosotros y podemos tratar con las necesidades básicas de la gente, lo que va a la autodeterminación. A nosotros nos han enseñado que la vigilancia policial parece ser la única opción que tenemos para nuestra seguridad, pero ese no es el caso. Sencillamente esto es propaganda del Estado. El confiar en la vigilancia policial nos elimina la autodeterminación y pone en riesgo la seguridad de nuestras comunidades. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, ya hablamos mucho sobre de qué nos queremos deshacer, pero ahora hablemos sobre qué futuro queremos desarrollar. La gente está segura cuando sus necesidades están satisfechas. Necesitamos comida, educación, salarios justos. Muchos de los delitos por los que la gente es encarcelada, sencillamente es que la gente está siendo encarcelada por hacer cosas que está tratando de hacer para sobrevivir la pobreza. Hemos visto que en particular nuestras comunidades han sido muy afectadas por COVID y vemos que hay personas que están respondiendo con apoyo mutuo y con fondos. Nosotros buscamos que los recursos necesarios se usen, que en lugar de la policía, en cosas que mantengan a la comunidad segura. Y es por eso que nosotros estamos luchando muy duro para hacer obsoleto el complejo industrial de prisiones. Cuando usamos modelos de responsabilizarse a nivel comunitario, es diferente de cuando se involucra el complejo industrial de prisiones. Ya no vamos a utilizar las estructuras del Estado para tratar con el daño. Al practicar, este, vamos a crear la estructura y las capacidades para tratar con la autodeterminación, la salud y la sustentabilidad de las comunidades. En resumen, queremos hacernos del complejo de prisiones, pero también construir el tipo de mundo que queremos ver. Y con ese marco me emociona pasar al panel. Todos los panelistas de esta noche son expertos comunitarios populares que atraen soluciones de la comunidad para tratar con la violencia. Tenemos a Esther Colorado de Women Inc., Sara Ahmed de Asian Women Shelter y a Lidia Ruelo Salazar de Communities United Against Violence o CUAV, y usaré CUAV para la conversación. Cada panelista es perita en diferentes áreas y utilizan soluciones comunitarias. Particularmente ellos trabajan con la gente más marginalizada. Cada panelista hablará sobre el trabajo que ellas hacen con sus organizaciones para luchar contra la violencia interpersonal. Y después de que cada discursante se presente, vamos a pasar a un diálogo y nos enfocaremos en consejos para encontrar soluciones y luego tomaremos un receso como a las 6:40 y tendremos unos minutos y luego pasaremos a preguntas de la audiencia como a las 6:50. Si tienen alguna pregunta, pónganla en el chat conforme progresemos con la sesión. Bienvenidas, Steph, Lidia y Sara. Nos encanta tenerlas aquí
Y ahora para empezar, You could start us off. Stephanie, me pregunto si tú puedes empezar presentándote y hablando del trabajo que haces para soluciones comunitarias para la violencia interpersonal. Gracias, soy Stephanie, soy la co-administradora de Women Inc., donde ayudamos a supervivientes, amigos y a familiares de personas que han sobrevivido a la violencia. Damos una línea de apoyo que está funcionando 24/7 para que las personas obtengan apoyo en su situación y obtengan recursos, información y apoyo en lo que están pasando. Y la gente puede hablar con terapeutas y luego les ayudamos con planeación objetivos para que encuentren un lugar seguro o lleguen a un lugar seguro. Nuestra línea de apoyo se usa como un lugar seguro para que los supervivientes hablen francamente de los detalles de sus vidas. A veces los supervivientes nada más necesitan que les escuche sin que se les juzgue y con alguien que les apoye y que les... Nosotros también tenemos un programa de alcance. Hacemos presentaciones en la comunidad sobre la violencia doméstica y también hablamos cómo la violencia doméstica impacta a los supervivientes y cómo los supervivientes, los amigos y familiares de los supervivientes les pueden ayudar. Y también tenemos un entrenamiento de 24 horas para que la gente también pueda contestar la línea telefónica y hacer entrenamientos en la comunidad. También tenemos muchos programas, un programa del que yo soy parte, donde ayudamos a las personas monolingües que hablan español con administración de sus casos y para apoyarlas en la jornada de sanación con recursos y nos aseguremos de que sepan qué es lo que está pasando y ayudamos con cómo tratar con ellas como supervivientes. En cuanto a la violencia interpersonal, lo que hacemos es escuchar a los supervivientes y los empoderamos en lo posible. Nosotros nos enfocamos en las supervivientes y en entender qué es lo que necesitan ellas en cada punto de su vida, porque muchas supervivientes vienen a nosotras después de que la gente les decía a ellas qué hacer, y entonces ellas no saben qué hacer por sí mismas. Así que cuando les preguntamos a las supervivientes qué es lo que ellas desean hacer, quizá para ellas eso es algo nuevo. Cuando ellas piensan, oh, yo tengo el poder de decidir qué es lo que yo puedo hacer y yo tengo opciones. Así que la habilidad de poder decidir por sí mismas, de saber qué es lo que pueden hacer, les ayuda a ellas a empoderarlas para que ellas puedan tomar las mejores decisiones para sí mismas, porque las supervivientes son las expertas de su propia vida y de su propia situación. Así que nosotros tratamos de determinar qué es útil para ellas y qué no, y qué es lo que ellas han intentado y qué no, y con qué les podemos ayudar de acuerdo a ellas. A veces cuando las personas llegan con nosotros, la gente les dice, es que si para yo te gusta tienes que reportar esto, y eso no les ayuda a ellas. Nosotros no les requerimos que hagan X, Y, Z. Así que cuando les decimos eso a ellas se dan cuenta que ellas también tienen otras opciones para sentirse seguras en la comunidad, con sus amistades, y y ellas así pueden determinar qué es lo que es mejor para ellas. Nosotros también les ayudamos a las supervivientes a crear un plan de protección y seguridad y también tratamos de ayudarles a que desarrollen una comunidad propia. En Women Inc. tenemos un programa que se llama Echando Pa'lante, que tiene integrantes que ya han pasado por el programa Latinex de administración de casos y, y ellas lo que hacen es ayudan crean una comunidad con el grupo de apoyos el que participaron y si quieren mantenerse en comunicación con esa comunidad, para eso les hemos creado un grupo y ellos se reúnen una vez al mes durante el año. Pero cuando empezó esta pandemia vimos la necesidad mm, de ellas de comunicarse más con las demás personas, así que cambiamos el ritmo para que ellas se reunieran por internet una vez a la semana. Y y entonces lo que estamos haciendo es dándole a la comunidad lo que la comunidad necesita en la medida que nos es posible. Dentro de este grupo, ellas han desarrollado más confianza entre ellas mismas y comparten recursos entre ellas mismas y comparten cosas como qué ha funcionado para ellas y qué no, y se apoyan entre sí de esa manera. Y también hay otras maneras en las que
podemos tratar con el daño interpersonal. Nosotros tenemos herramientas porque tomando en cuenta que el complejo industrial de prisiones no les pregunta de qué manera se pueden sentir ellas seguras, a qué tipo de apoyo necesitan, tienen familia o amigos o amigas a quién llamar y en quién contar. Son cosas que quizá en las que ellas no hayan pensado. Yo recuerdo una historia que compartió una de mis ex compañeros de trabajo, cuya mamá trabajaba en un supermercado y alguien se acercó a ella y le pidió ayuda a la mamá de mi compañera de trabajo. Y quizá muchas personas no tengan un amigo o familiar que les apoye, pero pueden ir al supermercado cada día y ven ahí a personas que son familiares para ellos y también que quizá que les ayuden y les den apoyo. Así que nosotros eso hacemos con los supervivientes. Que si ellos no tienen una comunidad, les ayudamos a pensar quiénes más pueden formar su comunidad. O quizá una persona vaya a la tienda todos los días y ven a alguien ahí todos los días, o quizás sea alguien que trabaja durante el día, ¿verdad? Ahí les preguntamos, ¿alguien en quien puedas confiar? Y luego hacemos como un sociodrama y les decimos, ¿puedes pedirle su apoyo a esa persona o qué puedes hacer? Porque quizás sería bueno que hables con esa persona y luego les preguntamos de qué manera puedes tener una conversación con ellos para que ellas empiecen a pensar por sí mismos quiénes pudieran apoyarles. Y entonces lo que hacemos nosotros es escuchar a la comunidad y, y les decimos cómo desarrollar su propia comunidad y de eso se trata echando para adelante. O sea, les ayudamos a determinar cómo también buscar recursos entre ellas mismas y cómo buscar recursos en la comunidad por sí mismas. Awesome. Thank you so much, Steph. And I really appreciated you introducing Gracias, Steph, y realmente agradezco. survivor centered as well as specific things like safety planning. I think that framework is so important. So thank you so much for introducing that. Gracias, muchas gracias por presentarnos eso. Sara, ¿nos puedes contar sobre Asian Women's Shelter y el trabajo que haces tú ahí? Hola a todos y todas, soy Sara Ahmed de Asian Women's Shelter. Soy la coordinadora de recursos comunitarios y apoyo a las licitaciones y también quiero decir que mucho de lo que yo logro es gracias al apoyo de mis colegas y también gracias a Women Inc. por este evento. Es increíble estar aquí, estar en el panel con organizaciones como estas con las que trabaja muy estrechamente Asian Women's Shelter y me encanta que estemos aquí hablando de cómo podemos impulsar la sanación comunitaria por medio de las organizaciones. Nosotros buscamos eliminar la violencia doméstica promoviendo la autodeterminación socioeconómica de las mujeres y de las supervivientes de violencia y de la opresión. Asian Women's Shelter se creó en el 98 en San Francisco en base de la necesidad de de las supervivientes de tener un lugar aparte de lo que estaba en los albergues comunes y corrientes. En particular, estábamos tratando con las necesidades culturales y de idioma de mujeres que eran refugiadas y con inglés limitado y sus familias. Algunos de los programas de Asian Women's Shelter que voy a repasar y en algunas profundizaré un poquito más, pero voy a explicar brevemente lo que hacemos. Por el hecho de que tenemos albergue en el nombre, la gente piensa que nada más damos albergue, pero hay muchas más cosas que hacemos. Sí tenemos un albergue que está activo 24/7 en un entorno comunitario que da albergue a las supervivientes y sus familias. Tenemos una línea de apoyo que está activa 24 horas al día y aparte de administración de casos, también comunitario, también tenemos
administración de casos comunitario que no es en el albergue para personas que residen en vivienda alternativa y daré más detalles sobre eso adelante, pero básicamente para clientes que no están en el albergue. También tenemos un programa de acceso a idioma que quizás sea por lo que más se nos conoce. No tenemos más de promotores de idiomas que en más de 40 idiomas. También tenemos entrenamiento que incluye el componente de entrenamiento para acceso a los idiomas. Nuestro entrenamiento trata o se comprende de 70 horas en lugar de entrenamiento de 40 horas para las personas que dan servicio de idioma, housing que dan support. otros albergues. También tenemos un programa de apoyo para la vivienda que incluye la vivienda de transición. El programa de vivienda, por cierto, que es crítico para darle seguridad a muchas de nuestras supervivientes que nosotros apoyamos. También tenemos un programa antitráfico humano. También tenemos un programa para mujeres queer y transgénero y también un programa de acceso. Así que esos básicamente son los programas principales que tenemos. El día de hoy queremos enfocarnos en algunos de los valores centrales y parece que va a ser el tema de la noche, pero definitivamente que enfocado en los supervivientes es algo de lo que nosotros hacemos. El trabajo de Asian Women's Shelter, de hecho, se hace por medio de administración de casos de nuestras clientas porque nuestros objetivos son impulsados por las supervivientes. Nosotros negociamos con los que nos financian para asegurarnos de que nuestros entregables en los contratos sean dirigidos por las necesidades de las supervivientes mismas. Así que nosotras estamos aquí para escuchar las necesidades de ellas en lugar de proyectar cuál sería nuestro objetivo para el caso de ellas. Así que debido a eso trabajamos estrechamente con las mujeres y es un programa lento y a largo plazo para que las clientas creen sus propios planes para sí mismas. El otro componente es el marco antiopresión. Asian Women's Shelters usa una estrategia holística para eliminar todo tipo de violencia y opresión de género y también para que se proporcione acceso equitativo. Nosotros también tenemos una estructura de liderazgo que no es jerárquica en la organización. Así que básicamente nosotros animamos que las personas expresen sus inquietudes durante las reuniones de personal para no omitir algunos de los componentes que son importantes para las experiencias de nuestras clientas. Y nosotros así de esa manera aseguramos de constantemente oír las necesidades de ellas. Nosotros trabajamos muy estrechamente con las supervivientes de experiencias e identidades más marginadas y trabajamos con ellas para asegurarnos de que hagamos lo posible porque nuestros servicios sean accesibles para estas personas. También hacemos lo posible porque estas personas se enfoquen en aprendizaje continuo y nosotros adaptamos nuestros servicios a las necesidades de las supervivientes. Y uno de los valores principales no oficiales en Asian Women's Shelter es nuestra flexibilidad. Tenemos flexibilidad en nuestros programas porque pensamos que eso es realmente crítico para cómo podremos nosotros asegurarnos de que satisfagamos las necesidades de nuestras supervivientes. Por ejemplo, todos nuestros servicios son opcionales. Son un modelo donde la gente decide optar por tomarlos o no. Tenemos grupos de apoyo y un par de componentes para las residentes de los albergues donde ellas crean acuerdos comunitarios para crear junto con nosotros los acuerdos comunitarios, pero aparte de eso no tenemos nada rígido porque eso puede agravar su institución y volverlas a traumatizar debido a que ellas han sido víctimas de poder y control. También tenemos pocas barreras para el ingreso, a diferencia de muchos albergues comunes que a veces requieren que haya informes policiales para comprobar que sufrieron violencia y entrevistas y otro tipo de restricciones. Pero de nuevo eso causaría trauma de nuevo para las supervivientes. Asian Women's Shelters
con frecuencia les da servicios a clientas que han sido criminalizadas en el sistema, aparte de ser victimizadas, que han sido arrestadas o que tienen trámites legales en contra de ellas. So we Así have it. que nosotras, la gente se define a sí misma como supervivientes, no algo como que defina los sistemas que están establecidos. Y de nuevo, en AWS trabajamos con mucha flexibilidad y en zonas que no son blanco y negro. Tenemos clientas para las cuales, para cuando ellas por fin llegan a Asian Women's Shelter, la violencia y el daño que han sufrido en su vida ya ha escalado al punto en las que ellas quizá ya hayan interactuado con sistemas del Estado, como por ejemplo, si quizá ellas ya hayan entrado a un proceso de órdenes de restricción o un trámite legal, particularmente con aquellas que son predominantemente inmigrantes, están pasando por el sistema de inmigración. Así que hacemos todo lo posible por que el personal se mantenga muy informado sobre todos esos sistemas y continuamos aprendiendo sobre esos sistemas y sobre las políticas públicas conforme esas cambian para asegurarnos de que podamos proporcionarles a las supervivientes y a las clientes el mayor nivel de información y para que ellas puedan practicar la autodeterminación y tener libre agencia de tomar sus propias decisiones para su propia vida en la mejor manera. Y disculpen, sé que estoy hablando de varias cosas, así que quizá estoy hablando muy rápido y trataré de tomar aliento para poder hablar más lento. Pero uno de los programas sobre los que quería hablar que tiene Asian Women's Shelter es el programa de servicios para las mujeres de descendencia árabe. Nuestro programa empezó oficialmente en el 2016, pero hemos estado dándole servicio a la población árabe por más tiempo que eso. Y esta comunidad son recién llegados de la población árabe y en muchas ocasiones esos grupos demográficos de la población ya vienen de lugares donde tienen mucho temor a la autoridad, vienen de países que están siendo vigilados por la policía día tras día y el clima en los Estados Unidos también hasta empeora esos temores, como cuando la prohibición de Trump entró en efecto, eso afectó a nuestras clientes. Así que en esas situaciones que se llama la policía, en muchas situaciones, la discriminación de estos cuerpos de la ley a veces empeora la situación de las supervivientes. Y otro componente es que aun cuando la gente llama a la policía, cuando gente de la comunidad llama a la policía causa daño, porque a veces en la comunidad no no perdona y a veces hasta destierra a las personas cuando la policía es llamada. Y quizá ese sea un tema sobre que se pudiera tener otro diálogo, pero los supervivientes a veces están marginalizadas y ellas a veces no llaman a la policía para protegerse a sí mismas de discriminación. Cuando yo hablé con la directora de Asian Women's Shelters esta mañana, ella me destacó que dos cosas que han funcionado bien en ese programa son la terapia, porque con eso ayudamos a eliminar el estigma y les asignamos a psicoterapeutas que también hablan árabe y esas personas hablan con la comunidad de manera que no usen la palabra terapia, psicoterapia o salud mental, porque esos tienen un estigma y para no causarles daño, sino que empiezan de manera gentil a hablar y sugiriendo que la conversación sea a su paso y eso ha funcionado bien. Y lo otro es que
les hemos enseñado destrezas de vida a las personas, o sea que les damos las herramientas para que encuentren la manera de comunicarse que es sana, y eso es algo que ha hecho muy bien Asian Women's Shelter con la población árabe. Y ahora quiero concluir con las maneras en que Asian Women's Shelters ha creado soluciones comunitarias. Una de ellas es que le damos nombre a la violencia y tratamos con la violencia. Muchas veces hay malos entendidos en cuanto a esa definición y lo que AWS ha hecho es ayudarles a las comunidades a entender qué es violencia, cómo aparece la violencia en su comunidad. En Asian Women's Shelter la gente piensa que nada más les damos servicios a gente de la comunidad asiática, pero es a todo tipo de supervivientes. Pero lo que es único con nosotros es que sí ofrecemos apoyo que es muy particular de cada comunidad y ayudamos a la persona, dependiendo de su comunidad y a la comunidad, a entender los sistemas de estigma y de castigo que existen y con los que se ha tratado con la violencia doméstica. Así que las soluciones que tenemos es que la gente sepa lo que es el trauma y que, el trauma causa trauma y también hay que aprender cómo tratar con los daños generacionales que continúan ese ciclo de violencia en la comunidad. Sé que me he pasado del tiempo y definitivamente no hablé de todo lo que quería tratar, pero una de las cosas que yo pienso que es importante hablar el día de hoy y otro componente de que quiero hablar es sobre cómo hacer planes de seguridad y quizá podamos hablar más sobre eso durante la sesión de preguntas y respuestas, pero también quiero hablar sobre las intervenciones creativas también son una muy buena manera de crear soluciones comunitarias a la violencia interpersonal, lo cual fue creado para Nina Kim, quien fue una de las fundadoras de Asian Women's Shelter. Y también tenemos un manual de herramientas en Internet al que hay acceso. De hecho, AWS fue una incubadora para este proceso que trata de intervenir con las comunidades para tratar con la violencia interpersonal. Así que esto fue impulsado por la comunidad y este modelo realmente depende de la comunidad misma para hablar sobre cómo tratar con el daño que se causa dentro de las comunidades. Creo que esto es todo. Sé que me pasé de tiempo y lo siento, pero de nuevo, un par de cosas que quiero destacar que AWS ha hecho recientemente es que recientemente empezamos con un grupo de mediación entre el personal, así que considerando el resguardo en casa, empezamos un grupo de mediación que es impulsado por el personal, que se trata de aprender y poner en práctica las herramientas para tratar con el daño causado y hemos hablado mucho sobre esto en el albergue, porque cuando alguien sufre trauma, ese trauma se ve reproducido en ciclos de daño causados a otras personas. Y también hemos hablado con las clientas que el trauma que ellos han sufrido, ellas pueden reproducirlo, así que el personal ha utilizado un programa de mediación para tratar con ese trauma. Y disculpen que haya yo tratado con mucho durante mi tiempo. Está bien, gracias, Sara. Siempre es un gusto escuchar de parte de Asian Women's Shelter y en particular me emociona saber las maneras en que ustedes han desarrollado modelos para apoyar a las personas que se encuentran en esas intersecciones, particularmente con el acceso a muchas gracias. Ahora voy a pasarle la palabra a Lidia. Si puedes, por favor, presentarte a ti misma y hablar con nosotros sobre el trabajo de CUA. Sí, hola a todos. Soy Lidia y yo trabajo con Community United Against Violence o CUA y nosotros fuimos fundados en el 79 alrededor de la época del asesinato de Harvey Milk y George Moscone, y en ese entonces había redadas policiales comunes y cuando la comunidad tenía que responder a la pregunta de cómo nos podemos mantener seguros a nosotros mismos y los unos a los otros, como una alternativa a la policía. Y ahora
somos consejeros y organizadores comunitarios y tratamos con cómo tratar y sanar de la violencia. Nosotros somos una organización dirigida por personas de color y que ayuda a otros supervivientes a conseguir la autodeterminación y trabajamos muy estrechamente con Women Inc., AWS y con muchas otras organizaciones de toda la ciudad. Nosotros tenemos grupos de apoyo que desarrollan las destrezas para los supervivientes como para poner límites, el amor por sí mismos, planes de seguridad. También tenemos maneras en las que tratamos con el trauma que hemos vivido en el cuerpo y también hablamos sobre cómo eso tiene efectos duraderos. Tenemos clases de yoga, movimiento del cuerpo intencional y también tenemos un programa de supervivientes que abogan por la liberación. Es una oportunidad para que los supervivientes desarrollen sus dotes de liderazgo para involucrarse más en cosas cívicas y también en tratar con las raíces de la violencia. Somos parte de coaliciones como No News San Francisco Jail y también somos integrantes de Free SF, de la coalición Free SF, y hemos estado haciendo mucho trabajo con coaliciones en torno a la violencia doméstica como California Partnership Against Domestic Violence y también hacemos del lado de la política pública, estamos haciendo mucho para deshacer los lazos, la vigilancia policial. Así que estamos buscando de qué manera los fondos estatales que requieren involucramiento de la policía sean usados para otras cosas y también estamos viendo la composición de algunos sistemas para ver de qué manera podemos continuar abogando en pos de los supervivientes y cómo derribar las barreras a las que se enfrenta la gente. Por ejemplo, los supervivientes de Cuba no quieren verse involucrados con los cuerpos de la ley y nada más desean un espacio para poder sanar. Y esto ha sido una gran victoria para nosotras. Yo siento que hemos podido influir en un movimiento que es popular y estamos continuando haciendo esa obra para deshacer esa relación que ha sido muy crítica para nosotros en Cuba. Y también hemos, hace tiempo que Cuba empezó a explorar cómo intervenir cuando ha habido daños sin involucrar a la policía. Y hablamos con nuestros miembros, por ejemplo, porque muchas de nuestros supervivientes cuando han sufrido violencia habían sido arrestadas. Entonces, hace tiempo que empezamos a desarrollar un programa de cómo pudiéramos intervenir en la violencia sin involucrar a la policía. Y este es un grupo de mujeres de color transgénero. Y empezamos a ver cosas que mujeres de color transgénero y estaban haciendo en la comunidad. Y ese grupo se reunió durante el curso de algunas semanas para identificar objetivos para su investigación. Y ese trabajo se planeaba hacer con otras mujeres transgénero de la ciudad. Y luego las mujeres transgénero de Cuba se reunieron en diferentes lugares de San Francisco y utilizamos este proceso como una manera de involucrar a las personas para tratar y para que ellos intervinieran cuando ocurriera violencia. Así que en lugar de lo típico que ocurría, ya teníamos un plan o un caso alternativo de cómo tratar. Y la audiencia tuvo la oportunidad y lo hicimos como en una obra de teatro y donde teníamos un escenario o un caso de violencia para que la comunidad pudiera intervenir y
decir qué alternativas ellos sugerían. Y esto fue como una manera de empezar a pensar de qué otras maneras intervenir cuando ocurre violencia. And we're trying to seek De hecho, cuando las mujeres transgénero estaban tratando de hablar en apoyo de las organizaciones, esto fue eh, una buena manera de ver que la violencia que las supervivientes sufren no es solamente a manos de las personas con las que están ellas en relación, sino también a veces hasta de manos de personas de diferentes organizaciones. Y eso nos hizo entender a nosotros que todos nosotros somos responsables los unos por los otros y que todos tenemos que tomar una parte integral en intervenir y detener el ciclo de violencia. Así que esta fue una de las maneras en las que nosotros típicamente in a way hemos that is hecho una intervención contra la violencia de maneras que es como por medio de consejería, grupos de apoyo y otras cosas. Gracias, Lidia. Es increíble ver el trabajo que ustedes hacen y pienso que es crítico pensar cómo apoyamos a los supervivientes al hacer trabajo de abolición, en particular cuando hay que pensar que el complejo industrial de prisiones no es la única solución y de hecho esta empeora la violencia doméstica y sexual. Como dijo Lidia, cuando los supervivientes también a veces son criminalizados o criminalizadas. Así que ahora vamos a pasar a tener un diálogo todas juntas. Hay un par de conjuntos de preguntas. La primera pregunta tiene que ver con cuáles son los aspectos del trabajo y la otra tiene que ver con violencia interpersonal y del Estado. Y ahora les invito a ustedes a que ustedes intervengan para contestar esas preguntas y un recordatorio mayormente para mí, pero para todas, que por favor tengan en cuenta a qué velocidad hablan y que también tomen pausas para permitir la interpretación simultánea. ¿Qué dirían ustedes que son algunas cosas claves que se puede hacer en ese trabajo y cuáles son algunas estrategias para prevenir el daño interpersonal de manera que sea exitoso? Yo puedo contestar. Yo pienso que dos cosas en las que yo pensaría que son muy importantes para el trabajo que hace Asian Women's Shelter es la habilidad de poder desarrollar confianza y confidencialidad con las comunidades con las que trabajamos. Pienso que el estigma de la violencia entre parejas es muy predominante, particularmente en las comunidades con las que trabajamos. Y estamos derrocando esos tabús y empezamos a entender y a promover el conocimiento de que el simple hecho hablar de la violencia que existe en un hogar puede ser un punto de inicio crítico para empezar a tratar con esa violencia y a romper con esos ciclos de violencia y de daño que existen en esos espacios. Sí, yo pienso que algo que nosotros tenemos muy claro en Cuba es que nosotros no podemos hacer ese trabajo soles. Somos una organización muy pequeña y trabajamos muy estrechamente con otras organizaciones comunitarias como AWS y Women Inc. Pero sabemos que es crucial que nosotros compartamos nuestras destrezas con la comunidad para que la comunidad las pueda usar y explorar las diferentes maneras de mantenerse seguras cuando lo necesiten. Y es por eso que es importante compartir los recursos con la comunidad también para así ellos poder efectuar intervenciones. Y también ese es un trabajo colectivo y que se basa en relaciones. Y nosotros también creamos un manual de herramientas para
para intervención comunitaria, que es genial y muy creativo y que nosotros le sugerimos a las personas, pero también nosotros tenemos ya esas herramientas y recursos en nosotros mismos y en la comunidad. De hecho, hay gente de la comunidad que ya está interviniendo porque ya saben cómo That hacerlo. De hecho, mucha gente usa estos recursos y herramientas less con su familia o con sí mismos. Así que quiero mencionar eso, que on the este panel trabajo had no nada más lo the hacemos, o no son nada más recursos que tenemos los del panel, sino que eh, hay- a veces también hay que ver por todos lados y luego ver qué funcionó y qué no funcionó cuando alguien tuvo alguna intervención. Absolutely. Steph, I think you're still muted. Por supuesto, Steph, creo que estás todavía con el micrófono silenciado. Sí, estoy de acuerdo con lo que dijeron Sara y Lidia. Yo pienso que muchas de las comunidades con las que trabajamos ya tienen mucho conocimiento propio y quizá no tengan las palabras para definir lo que están haciendo, pero ya lo han estado haciendo por años y ya tienen las destrezas, pero quizá no sepan cómo llamarlas. Pero están poniéndolas en práctica y están funcionando para la comunidad. Y también mucho del trabajo que hacemos nosotros es poner en primer plano a las supervivientes y no también ponernos como la persona que vamos a solucionar todo. Nosotros sí damos recursos y quizás les decimos, quizás no podamos solucionarte tus cosas en una hora, pero ¿qué recursos, qué cosas te puedo dar para poder apoyar el objetivo que tienes para ti misma y tu seguridad? Y también ah, debemos de ver que a veces los supervivientes, de que huyen las supervivientes mismas y también hay que ser flexibles con ellas. En Women Inc., antes de que tuviéramos la cuarentena, teníamos diferentes programas a diferentes horas del día, cuando la gente podía llegar sin cita, porque mucha gente trabaja. Así que teníamos horas disponibles en la mañana y también a otras horas del día. Con Echando para adelante, podíamos ser flexibles con este programa para podernos reunir una vez por semana en lugar de una vez al mes que era antes. Así que sí nos tomó tiempo tratar de ver cómo podía funcionar para las participantes, pero fuimos pacientes. Y dentro de ese espacio virtual donde nos reunimos ahora, podemos compartir muchos recursos entre nosotras y con la comunidad. Y también hay que reconocer que muchos miembros de la comunidad tampoco tienen acceso a esto, así que también hay que considerar a qué tienen acceso. Mucha gente no tiene acceso ni a computadoras ni a teléfonos. Ni esas cosas que son básicas, así que también pensamos en qué manera les podemos dar los recursos a ellas y esa es otra manera en la que buscamos también responder a las necesidades de la comunidad. ¿Puedo agregar algo más? Cuando pienso en la prevención, yo siento que tenemos un gran ejemplo aquí en el campo médico. Yo solía trabajar para un doctor y había pancartas por todas partes y cuando tratamos de decir que el prevenir la violencia es responsabilidad de todo, hay que considerarlo como un aspecto de salud pública. Y lo vemos ahora con el virus, ¿verdad? Y las pancartas dicen, si todos usamos la cubrebocas, todos tenemos la responsabilidad de prevenir el contagio. Y cuando vemos la violencia doméstica y las raíces del conflicto, y si lo vemos como un asunto de salud pública y que es responsabilidad de todos prevenir, que sí es esa responsabilidad de todos, particularmente en las comunidades con las que nosotros trabajamos. En muchas otras comunidades, ¿verdad? La gente dice, oh, ese no es mi problema, es el problema de esa gente. Y por eso a veces la gente titubea al involucrarse. Y algo que AWS hace muy bien es que nosotros realmente promovemos este modelo y esta práctica y esta comprensión de que cada uno de nosotros es posible de causar daño. Y realmente somos muy francos con eso. Cuando contratamos a nuevos integrantes del personal, entrenamos a promotores comunitarios, les ayudamos a entender que todos somos capaces de causar daño, pero es cómo tratamos con esto que realmente importa. Y
yo pienso que a veces hablar de esto a nivel personal es algo que realmente es necesario y que para ese tipo de trabajo. Y también debo decir que realmente es muy importante apoyar a la persona que ha causado el daño. Y esa no es la responsabilidad de los supervivientes, sino de los integrantes de la comunidad, porque la violencia no nada más involucra a las personas que están directamente involucradas, sino que a todos, porque todos estamos conectadas. harm. Así que es importante que Tolerating también the se le dé harm is apoyo something a that la I hear persona que often, causó el right? daño. Y eso no es necesario tolerar el daño. Hay que llamar, darle nombre a las cosas y llamarlas lo que son y definir qué tipo de violencia fue la que ocurrió para que así todos podamos estar mejor informados y tratar con lo que ha ocurrido. Así que nada más también quería mencionar eso, de que tenemos también que apoyar a las personas que han causado el daño. So many gems. I'm just thinking a lot about Ustedes han dicho tantas the cosas value tan of valiosas. skills and resources that Y el hecho de que hay que compartir los recursos con la comunidad y tiene que reconocer que ya hay gente en la comunidad que ha estado por sí misma interviniendo para tratar con la violencia. Y también hay que, gracias por hablar del equilibrio de enfocarnos sí en las supervivientes, pero también de las personas que causaron el daño, porque si no tratamos con ellos de manera que se les muestra apoyo también, quizá vuelven a repetir ese daño. Ahora vamos a pasar a la siguiente serie de preguntas. Como mencioné, este evento está siendo organizado por la coalición On New San Francisco Jails, que ha estado trabajando para desmantelar los sistemas carcelarios de San Francisco desde el 2013 y busca eliminar la vigilancia policial en las prisiones y el castigo y buscando como alternativa soluciones comunitarias en San Francisco para que sea una ciudad que sea equitativa y que afirme la vida de todas las comunidades. Habiendo dicho esto, ¿de qué manera entienden ustedes la relación del daño interpersonal a la violencia estatal? ¿Y cómo podemos tratar con el daño interpersonal en las comunidades, usar esos modelos comunitarios de tratar con el daño para tratar con los sistemas opresivos del Estado? Y de manera similar que la última vez, ¿quién quiere intervenir primero? Yo voy a intervenir brevemente y luego les pediré a mis compañeras panelistas que también lo hagan. Pienso que a nivel básico, la estructura de la violencia es la misma porque la violencia, por ejemplo, doméstica es un modelo de poder y control. Y esa es la manera también en que la violencia se expresa en las comunidades. La tasa de violencia doméstica es relativamente la misma a lo largo de todas las comunidades. O sea que una de cada 3 o una de cada 4 personas en la comunidad. Pero de qué manera se manifiesta eso o de qué manera se expresa es diferente. Y pienso que es importante reconocer que en muchas ocasiones el Estado tiene el control de nuestras vidas día a día, pero de nuevo, para diferentes comunidades esto es diferente. Pienso que actualmente, y para darles de nuevo el ejemplo que les di previamente sobre el programa para mujeres árabes, cuando la violencia estatal se ve exacerbada, vemos que esto afecta la manera en la que la violencia continúa y evoluciona dentro de la comunidad y a veces hasta crece y se ve incrementada debido a que la comunidad está sufriendo de violencia por parte del Estado. Yo pienso que también en cuanto al Estado, si por ejemplo, cuando las personas se aplican para inmigración o para solicitar visa, tienen que crear un informe policial. Entonces, ¿de qué manera se puede hacer que la gente se sienta segura al hacer un informe policial? Pero también, por ejemplo, para la gente a veces dice, no quiero crear un informe policial, pero lo tengo que crear para poder estar segura.
Sí pienso que este es un buen punto. El hecho de que la violencia doméstica y la violencia sexual se usan como argumentos para crear más cárceles y centros de detención es uno de los grandes motivos por los cuales los supervivientes y los promotores deben estar involucrados en esta lucha por la liberación y la abolición de sistemas que son opresivos. Así que siento que no podemos hacer uno o el otro, sino ambas cosas a la misma vez. Y no es que una persona tenga que hacer ambas cosas a la vez, sino que tenemos que tratar con el daño que está ocurriendo dentro de la comunidad. Y también hay que tratar cómo nos enseñamos a nosotros mismos y entre nosotros para así poder entender mejor qué es lo que tenemos que hacer para poder seguir adelante sin confiar en el complejo industrial de prisiones y sin estar en conflicto los unos con los otros, sino que tengamos una mejor relación entre nosotros en la comunidad. Así que me uno a lo que han dicho las demás. Right, absolutely. And I really appreciate the Por point, supuesto, y that realmente agradezco ese punto que integrating hicieron sobre cómo la violencia estatal empeora las condiciones que crean el daño interpersonal. No que necesariamente causen el daño interpersonal, sino que a veces la violencia estatal crea condiciones peores para los supervivientes de violencia interpersonal. Gracias, Lidia, por concluir con el hecho de que tenemos que hacer ambas partes del trabajo, de trabajar con los supervivientes, pero también en abolir esos sistemas. Gracias, Neda, por aclarar que realmente se ven conectadas, pero que no necesariamente una causa la otra. Pero yo pienso que sí, la cultura de dominación sí se ve una reflejada como una cultura patriarcal y de misoginia, realmente que a nivel estatal también se ve reflejada en relaciones interpersonales. Genial, y por supuesto, de hecho, algo que me impacta a mí con frecuencia es que las mismas herramientas y tácticas de poder y control que vemos en violencia sexual y doméstica se ven también replicadas por el Estado y por centros de detención y prisiones. Y sí, este es un diálogo en el que se puede profundizar mucho, pero sí, definitivamente es algo que se ve. Antes de pasar a un receso, me pregunto si alguien tiene algo más final que contribuir en cuanto a cómo tratar con el daño interpersonal dentro de las comunidades y qué esfuerzos pueden proponer para tratar con la violencia estatal también. ¿Puedes repetir lo que acabas de decir? Sí, por supuesto. Esa misma pregunta de la última vez y veremos si la podemos poner en el chat. Me preguntaba si hay alguna cosa final que quieran decir sobre cómo tratar con el daño interpersonal en las comunidades y de qué manera podemos organizar para luchar contra la opresión de parte del Estado. Yo pienso que la práctica continua de poner estas destrezas de escuchar de manera activa y de utilizar el proceso de intervención contra la violencia en todas partes, escuelas, en la comunidad y en todos otros lugares donde nosotros estemos interactuando. Y esos pequeños pasos, de hecho, son considerables y la gente que trabaja en el movimiento entenderá que cuando decimos y cuando queremos terminar con la violencia doméstica, no creemos que haya una bala de plata para eso, sino que entendemos que proceso es lento y a largo plazo para lograr el cambio. Sí, yo pienso que lo mismo puede decirse en cuanto a la justicia transformadora, es de que esto va a ser algo que no es organizado y que se hace en la marcha.
pero hay que tener opciones para poder intervenir cuando veamos violencia. No solamente intervenir, sino también crear prevención para que eso no continúe ocurriendo, para que así las supervivientes o los supervivientes no necesariamente se comuniquen con la policía, pero las que sí se comunican con la policía es que porque ellas realmente necesitan ayuda para que la violencia pueda ponérsele un alto en ese momento. Así que por eso es crítico que nosotros hagamos ese trabajo de crear opciones para que la gente no siempre tenga que depender del Estado, para que el Estado intervenga y que a veces el Estado causa aún más daño y para que eso no continúe. Y es por eso que es muy importante que nosotros hagamos ambas cosas a la misma vez. Por supuesto que sí, y de hecho esta obra requiere tantas cosas. Cuando hablamos acerca de justicia transformadora y de soluciones comunitarias, esas son importantes. Y aparte que los supervivientes requieren diferentes cosas, ¿verdad? Y también hay que hablar de qué manera podemos integrar más a los supervivientes en este proceso para que la manera de tratar con los supervivientes no sea culpar a supervivientes ni avergonzar a supervivientes. En algunos casos de violencia, quizá haya necesidad de justicia transformadora, pero quizá a veces nada más necesiten apoyos para reconstruir su vida, ¿verdad? Y Steph, veo que tienes el micrófono silenciado, pero también te quiero dar oportunidad de que contribuyas. Sí, como tú dijiste, también crear un espacio para las personas. Por ejemplo, si yo aprendí hoy algo, hay que compartirlo con la comunidad. Y hay tantas cosas que la conversación, que la comunidad luego puede compartir. ¿Sabías de esto? Escuché esto, aprendí esto. Así que hay que proporcionar esa información y tener conversaciones francas con la gente y para que la gente pueda decir, esto funcionó para mí, para que alguien más quizá pueda decir, quizás también me funcione a mí, porque de esa manera es una manera en que la gente se puede sentir segura sobre cómo compartir. Así que por eso también es importante que haya un lugar seguro donde la gente pueda compartir ideas los unos con los otros. Me encanta lo que has dicho. Gracias, Stephanie. Eso es 100% acertado, pero también me encanta lo que dijo Lidia sobre el hecho de que eso no siempre va a ser ordenado. Y odio cuando la gente dice que hay buenas cosas que han salido del 2020 porque pienso que ese ha sido un año malísimo, pero yo pienso que la humildad que nos ha traído a nuestras vidas, hay que tratar de ver de qué manera podemos tratar con dicotomías y de eso pienso cuando hablamos de justicia transformadora, porque eso no es algo que exista en un silo por sí mismo. Y yo pienso que hay que asegurarnos de que pongamos en marcha las diferentes prácticas para que veamos cómo funcionan. Y el hecho de que aceptemos que esto no va a ser algo organizado ni ordenado es crítico para su éxito, porque la realidad es que el mundo es un caos. Sí, hay que crear la oportunidad para ser innovadores y para intentar las cosas, para ver que si algo funciona. Bueno, ahora quiero que demos oportunidad para un receso. Muchas gracias a todos por sus opiniones y de hecho yo estaba asistiendo tanto a lo que ustedes estaban diciendo que creo que me he lastimado el cuello. Y aquellos que tienen preguntas y comentarios, continúen poniéndolos en el chat. Y de hecho, cuando regresemos al receso, vamos a tratar con esto. Solo tiene que ver con tomar responsabilidad y soluciones comunitarias a la violencia y abolición. Ahora iremos a un receso y los veo aquí de regreso a las 6:50 hora del Pacífico. Gracias a todos. Everyone, welcome back. I'm going to give folks a few seconds to fully come back.
So we're going to jump right into the audience Q&A. Any questions that we don't get to before wrapping up our event, the event organizers will write up answers and email them out to folks as a follow-up email. So just looking to our first question for our panelists, we wanted to hear more about the specifics around supporting survivors, and in particular, what are the basics of forming a safety plan? Could you tell us a little bit about some things to work through and some principles to keep in mind when supporting someone with a safety plan, and also like situations in which a safety plan would be helpful? So just to sum all that up, if you could break down for us the basics of forming a safety plan in partnership with a survivor. I could go. Definitely listening to a survivor and what they feel like we're most comfortable with too. Assessing also like lethality, like where do they feel most comfortable? Like, are there any weapons in the house? Is there anything that they fear? What spaces are, what their space is looking like too. Like, are they in closed space? Are they in open space? What things might be a little bit more difficult to get to or to get away, and kind of seeing what kind of support they have as well. Saying a safety plan of a person is trying to leave the house, like, do they have someone to call, or where are they going? If this person decides to stay in the home, like, how is there a room that they decide that's a little bit safer for them to stay in? Or is there a specific place in a house or a place they're staying that's a little bit safer for them too? So helping just brainstorming with survivors what works for them. Because ultimately we don't really know what their space looks like or what they're going through. So basically doing a lot of like the active listening and brainstorming with them, like, oh, so what does that room look like? What's inside that room? Is there an accessible exit, or do you feel, or what's around there for a room? So asking a lot of questions for the survivor, like, what makes you feel comfortable, and getting kind of like a visual or like what might work for them. Thank you so much. Anyone else have any additional reflections to add to that? Well, one of the things that shows up a lot at AWS that we like to share a lot about too is safety within the house for the shelter for residents. And often it comes in the simplest form of comfort food, and having the specific food of the communities, the immigrant folks that we have in the shelter. And it just helps to create that sense of home and belonging and help them feel safe in a new space. Providing like toys for the children and just accessible language, accessible, just things that provides that feeling of safety and comfort. I think the other thing that shows up as well, so in the Arab Women's Services program, and that's, like I said, not the only program that we do, but it just was so relevant, I think, for today's conversation. But a lot of those survivors that we're supporting actually are currently with their partners who they're experiencing harm from. So it's really just about navigating and having lots of conversations about, well, if the alternatives to calling 911, what are they? What does that look like? It's as simple as getting to know the neighbors. Like if they had to leave their place of, where they're living at the moment immediately, where would they go? Who could they go to? How could they have the numbers to access other people to let them know what happened to them? Just the simple kind of emergency crisis response things. Yeah, and I think for us, a lot of the folks that we support are unhoused. So some of the safety planning that we do around that is who can you connect with to let them know where you're staying, what street you're staying, people usually use different routes so that they're not easily traced by the person that's causing them harm, or even self-defense, right? Like carrying a bag of rocks, or, our survivors are very creative. And so just really
guiding, not guiding, but uplifting the ways that they've already maintained themselves safe. And so, yeah, and not assuming that they have resources that everybody else has that they can use. Awesome. Thanks, Jill. I think those are some really helpful principles to keep in mind. And I think the specific examples you gave just really speak to how important it is to meet folks where they're at and in their particular situation, as well as just honoring the creativity and folks already have in terms of survival and figuring out how to survive. So appreciate y'all for that. Unfortunately, we do have to wrap up our questions. As I mentioned, the organizers will include responses to any lingering or unanswered questions in a follow-up email. Thank you all so much for the questions, and thank you so much to all of our speakers for the work that you're doing and making the time to be here with us and share your insights and experiences. So appreciated. So thank you. Now I'm really excited to pass it to Jamani Montague with Critical Resistance, who's going to be leading us through a training about accountability tools and responding to interpersonal harm. So we've heard a lot about what it looks like for these organizations, and now we're going to get the opportunity to be able to do our own practice and see what it would look like for situations in our own lives. Awesome. Thank you so much. And thank you to our wonderful panelists for bringing your experiences and brilliance into the space. Yeah, my name is Jamani. I go by any pronouns. And unlike our panelists, I am by no means an expert. And I carry the wisdom of my teachers with me and practitioners like Mia Mingus and Miriam Kaba and Shannon Darby Perez, who make this work accessible to all of us, as well as my personal experiences. And each of you bring knowledge and wisdom and experiences that I ask you to bring into this training in these hands-on exercises. And I love how you reminded us of that earlier, Lydia. But we are going to get some hands-on practice around accountability in relationship to interpersonal harm tonight. And so we're going to learn some tools and strategies that you can use in your interpersonal relationships, and also that you can bring to your communities and share these tools in your community spaces. Can we pull up the slides? Slide 10. I just want to reground us in our definitions of conflict, harm, state violence, and interpersonal violence. Great. Yeah, so we are going to be focusing on interpersonal harms for the purpose of this training in our breakout rooms. So not necessarily systemic or structural harms, but we do know that our social structures inform power dynamics that play out in our interpersonal relationships. So we want to keep that in mind. We're also going to be dealing with a really broad spectrum of harms. So not just the traditional or the extreme instances of, like murder, for example, or sexual assault, for example, but also working with some of the more common harms that happen in our everyday lives on an everyday basis, so that we can begin to build our muscles in responding to the small things, so that we have more language and tools when the big things do happen in our lives. I also want to uplift that violence and harm can be defined very broadly and is very contextualized by the values and the lived experiences of the person experiencing that harm or violence, right? And so, yeah, there are common forms of violence that we can all agree on, I think, like murder, for example, or physical abuse. But I think that there are some of us who have more nuanced experiences of violence, right? So yeah, I feel like I heard Sarah bring up like exposing someone to COVID earlier as like something that could be interpreted as violence, right? Or like cultural erasure, right? Or maybe something that's considered violent to someone is motivation to someone else, like body shaming, for example. But it's really contextualized by our values and our lived experiences. And I love how Stas and Leah from Spring Up say violence is collaboration without consent, right?
Like sometimes it doesn't always look like super gruesome. But the point here is that we can't define violence and harm for other people. And when people tell us that we've harmed them, it's our responsibility to do some serious self-reflection about our actions and the impact of our actions and what accountability and repair looks like. And so, yeah, we're going to be talking about accountability and repair and tools and stepping into that throughout this training. Can I push us to the next slide, please? All right, so yeah, I mean, as abolitionists and people who embody transformative justice values, we have some working assumptions when harm happens. And I just want to uplift a few here, and you can read the rest on your own. But, you know, I think we are here because we acknowledge that there are gaps between like our desire to support people who harm and who do harm, and our ability to actually do so. And so, yeah, we're here to strengthen our muscles, right? And supporting people through accountability, and supporting ourselves through stepping into accountability. I also want to uplift that centering survivor self-determination and safety is essential, right? And any accountability process, right? So like our panelists uplifted, listening to the survivor, allowing them to identify their needs and what repair looks like, and really having that accountability process be survivor informed is so important for healing and repair. If I could transition us to the next slide. All right, so yeah, I just want to uplift some key points around accountability. I'm not gonna read all of this, but feel free to look through on your own, but we cannot force people to be accountable, right? So accountability requires agency. It's a choice, it's something that we have to step into. Accountability is an internal skill, not something that happens to us. And yeah, it's important to build accountability in relationships before big instances of harm happen, right? So true accountability requires community. We need people to practice accountability with on a regular basis for the everyday things, like being accountable to just doing that thing that you said you were gonna do, right? And people who can check us when our actions are harmful or not in alignment with our values or integrity. All right, we are going to dive into some practice and breakout groups. If that feels good to folks. I think I wanna transition us to the next slide, if that feels good. Awesome. Awesome. Thank you so much. Genial. Muchas gracias, Yamani, por dirigir esta actividad y a todos por participar en sus grupos pequeños. Realmente agradezco las diferentes oportunidades de aprendizaje que hemos tenido esa noche y me recuerda una cita que dice que estadísticas sin práctica son tan inútiles como la práctica sin las estadísticas. Y también es un recordatorio de que ese es un proceso que continúa. Ahora tenemos unas diapositivas en las que vamos a compartir lecciones aprendidas e información sobre cómo involucrarse más. Ahora, la violencia, ¿qué lecciones tenemos aprendidas? Que el daño, la violencia y el conflicto son resultados de condiciones sociales, económicas y políticas, y que nuestra visión abolicionista se trata de luchar por para cambiar esas condiciones. Podemos responder al daño y a la violencia tomando responsabilidad por las cosas, y eso requiere asegurarnos de que las responsabilidades entre la gente o grupos se satisfagan y asegurarnos de que se tome responsabilidad por el daño ocurrido. Cuando ponemos en práctica una práctica de responsabilizarnos como comunidad, reconocemos el hecho de que la violencia nos afecta a todos y que todos tenemos un papel que jugar cuando la violencia ocurre. Al desarrollar las destrezas de tomar responsabilidad como comunidad, fortalecemos la capacidad de nuestras comunidades de resistirse a la violencia interpersonal y de cambiar nuestras energías colectivas hacia la
autodeterminación, salud y sustentabilidad comunitaria. Así que estas son las lecciones que hemos aprendido el día de hoy. Awesome. Can we go to the next slide? Genial. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? ¿Cómo involucrarse? Aquí hay algunos recursos que nos gustaría mencionarle y también nos comunicaremos con ustedes por email con recursos adicionales aparte de estos. Primero que nada, en el sitio web de No New San Francisco Jail hay recursos de ayuda mutua y de apoyo comunitario que tienen como albergues y otras cosas. También hay información sobre Women Inc., de la línea telefónica que está activa 24/7. También tenemos un manual de herramientas para abolir la vigilancia policial de parte de Critical Resistance. También mencionamos, thank you, a Jimmy Kim por darnos un manual sobre una guía práctica para la intervención creativa para detener la violencia interpersonal. También tenemos información del sitio web de Critical Resistance. También les pedimos que compartan su experiencia y conéctese con nuestro equipo de los medios. Y por último, complete nuestra encuesta y díganos qué piensa usted, porque nosotros queremos hacer esto accesible y su retroalimentación nos ayuda a hacer esto posible. Gracias. Can we go to the next slide? ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Ooh, I think this is the last slide. Okay, sorry. Creo que esta es la última diapositiva. Disculpas. Eso es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. De nuevo, quiero dar las gracias a nuestros panelistas, a Lidia from CUAP, Stephanie de Women Inc., y a Sara de AWS. Y muchas gracias a Yamani por esa sesión de entrenamiento tan increíble y mucha apreciación a nuestros intérpretes y gracias a todas las personas que ayudaron a coordinar y a organizar la logística de esta sesión. Lastly, thank you so much for all Por of you. último, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Empezamos que continúen aprendiendo y desarrollando soluciones comunitarias para la violencia, contra la violencia interpersonal, y también descansen cuando lo necesiten para que podamos continuar estando en solidaridad y práctica todos juntos. Muchas gracias a todos y cuídense. All right, is it just us? I just moved someone to the waiting room. Cool. Okay, I think that's it.